El eco del miedo. Capítulo 9. La habitación olvidada. La mansión de los Thompson había sido un lugar de misterio y secretos desde hace generaciones. Pero dentro de la vasta y oscura estructura, había una habitación que se destacaba como la más enigmática y prohibida de todas, la habitación olvidada. Isabel había oído hablar de la habitación olvidada desde que era una niña. Su abuela, una mujer sabia y anciana, le contó historias sobre la habitación y advirtió que nunca debía acercarse a ella. Decía que había sido sellada hace más de un siglo y que nadie sabía lo que se ocultaba detrás de sus pesadas puertas de madera. La habitación había sido borrada de los registros de la mansión y se había convertido en un tabú para la familia Thompson. Pero ahora, con las sombras acechándola y la necesidad de descubrir más sobre el misterio que envolvía a Nathaniel Blackwood, Isabel se sintió atraída por la habitación olvidada como nunca antes. Sentía que detrás de esas puertas se escondía una clave importante para entender la verdad detrás de todo lo que había experimentado. Decidió que era hora de enfrentar el tabú de la habitación olvidada. Sabía que no podía hacerlo sola, por lo que se volvió hacia Emily, quien la había acompañado en su búsqueda hasta ahora. Juntas decidieron que era hora de descubrir lo que se ocultaba en esa habitación prohibida. La habitación olvidada estaba en el ala más antigua de la mansión, donde las sombras parecían más densas y opresivas. Cuando se acercaron a la puerta, las voces susurrantes se intensificaron, como si las sombras estuvieran tratando de advertirlas y disuadirlas. El mecanismo de la puerta era complicado, con múltiples cerrojos y trampas que habían sido diseñados para mantenerla sellada. Con paciencia y determinación, Emily y Isabel lograron abrir la puerta con el crujido de bisagras que no se habían movido en años. Al entrar en la habitación olvidada, la primera impresión que tuvieron fue la oscuridad absoluta. La habitación estaba completamente desprovista de luz, y la linterna del móvil fue su única fuente de iluminación. Cuando la luz barrió la habitación, descubrieron que estaba llena de objetos antiguos y polvorientos. Había muebles cubiertos con sábanas gastadas, estatuas de madera tallada, retratos enmarcados cuyos rostros parecían seguir sus movimientos y estantes llenos de libros y documentos amarillentos. Pero lo que más llamó la atención de Isabel y Emily fue un antiguo atril de lectura que se encontraba en el centro de la habitación. Sobre el atril había un libro que parecía antiguo y desgastado por el tiempo. La portada estaba adornada con símbolos extraños y letras en un idioma que no reconocían. Parecía ser un libro de hechizos o un grimorio, y tenía una sensación siniestra en su presencia. Isabel se acercó con cautela al libro y lo abrió con manos temblorosas. A medida que comenzó a hojear sus páginas, se dio cuenta de que estaba lleno de escritos y hechizos relacionados con las sombras. Había fórmulas para convocarlas, controlarlas e incluso desafiarlas. Emily miró por encima del hombro de Isabel y frunció el ceño. ¿Qué es esto? ¿Un libro de magia negra? Isabel asintió, sus ojos fijos en las páginas del libro. Parece que sí. Pero no puedo entender completamente lo que dice. Algunos de estos símbolos son desconocidos para mí. Mientras exploraban más el contenido del libro, las sombras en la habitación olvidada comenzaron a moverse y danzar a su alrededor, como si estuvieran respondiendo a la presencia del libro. Las voces susurrantes se hicieron más intensas, como si las sombras intentaran advertirlas de nuevo. Isabel sintió que había encontrado una pieza clave en el rompecabezas, pero también sabía que no podía quedarse mucho tiempo en esa habitación. Las sombras se estaban volviendo cada vez más inquietantes, y la atmósfera se cargaba de una energía oscura y ominosa. Emily la miró con preocupación. Creo que deberíamos irnos de aquí. Esto no parece seguro. Isabel asintió, dejando el libro en el atril y retrocediendo hacia la puerta. Con un último vistazo a la habitación olvidada, cerraron la puerta detrás de ellas, asegurándola de nuevo con sus cerrojos y trampas. Una vez fuera de la habitación, Isabel y Emily respiraron aliviadas, como si hubieran escapado de un peligro latente. Sabían que habían encontrado algo importante en la habitación olvidada, pero también comprendían que no podían descifrarlo por completo en ese momento. Necesitaban tiempo y conocimiento para entender la magia oscura que se ocultaba en ese libro. Decidieron regresar al estudio de la mansión, donde podrían examinar más a fondo el libro y tratar de descifrar su contenido.
A medida que caminaban por los pasillos, las sombras parecían haberse calmado, como si estuvieran satisfechas de que hubieran abandonado la habitación olvidada. Pero Isabel sabía que las sombras nunca se rendirían por completo. Al llegar al estudio, Emily tomó el libro y comenzó a estudiar los símbolos y las fórmulas. Isabel encendió algunas velas para iluminar la habitación y proporcionar una atmósfera tranquila mientras trabajaban. A medida que exploraban las páginas, notaron que el libro también contenía referencias a un antiguo ritual que involucraba el uso del cetro de la luz y la sombra. Parecía que el libro y el cetro estaban conectados de alguna manera, como si fueran dos piezas de un rompecabezas más grande. El ritual, según el libro, permitiría controlar las sombras y usar su poder de manera efectiva, pero también advertía sobre los peligros de enfrentar a las sombras directamente. Isabel se dio cuenta de que había una elección que debían hacer: seguir explorando la magia oscura del libro y tratar de enfrentar las sombras.